Buenos días, estimada licenciada y estimados compañeros. Hoy mi grupo les va a presentar lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que tuvo lugar en Francia entre 1789 y 1799. Fue una de las revoluciones más influyentes de la historia moderna y sentó las bases para la creación de la República Francesa. Entre sus características tenemos 1. La toma de la Bastilla 1789. La toma de la prisión de Bastilla por parte de los revolucionarios marcó el comienzo de la Revolución Francesa. 2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. La Asamblea Nacional adoptó esta declaración que establecía los principios de igualdad, libertad y fraternidad. 3. Establecimiento de la República, 1792. La monarquía fue abolida y se estableció la Primera República Francesa. 4. Reinado del Terror. Durante este periodo, la Convención Nacional, liderada por Maximiliano Robespierre, implementó políticas radicales y represivas, incluyendo la ejecución de miles de personas acusadas de ser enemigos de la revolución. 5. Golpe de Estado de Napoleón, 1729. Napoleón Bonaparte, un general exitoso, se apoderó del poder y estableció el consulado, que marcó el fin de la Revolución Francesa y el comienzo del Imperio Napoleónico. Estamental es un modelo de organización social caracterizado del régimen basado en la división de la sociedad en estamentos o grupos cerrados con diferentes privilegios y deberes. 1. Sociedad estamental, organización jerárquica donde los individuos pertenecen a un aislamiento. 2. Privilegios, solo si estos estamentos gozaban de derechos exclusivos como la exención de impuestos. 3. Economía agraria basada en la agricultura y una estructura feudal. 4. Monarquía absoluta. El rey concentraba el poder apoyado por la nobleza. Les voy a hablar sobre la estructura de la pirámide estamental. El primer aviamiento dividió un alto clero de obispos cardenales, controlada por religión, educación, poesía y grandes riquezas. El segundo estamiento, la nobleza también dividía en alta nobleza, duques y condes. Tercer estamiento, el pueblo incluía campesinos, artesanos sin derecho político ni privilegios. La burguesía comenzó a ganar poder económico, a lo que llevó al fin el sistema estamental. Este sistema comenzó a desaparecer por Revolución Francesa en 1789, cuando las ideas de la igualdad y derechos individuales reemplazaron la jerarquía estamental. Buenos días, hoy yo les voy a hablar sobre las causas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa de 1789 fue impulsada por la crisis política, económica y social del antiguo régimen. Como principales causas tenemos la desigualdad social. La sociedad estaba dividida en tres estamentos, donde el clero y la nobleza tenían privilegios, y mientras que el tercer estado, que estaba conformado por el 98% de la población, tenían que pagar impuestos. La crisis económica. Francia tenía una gran deuda por guerras y los intentos de la reforma fiscal que fracasaron por la resistencia a la burguesía. Había muchas deudas por los fallos y por no lograr nada y por los repetitivos intentos de conseguir algo. Como tercera causa tenemos hambre y crisis de subsistencias. En ese tiempo hubo lo que eran las malas cosechas, en los años 1787 y 1788, donde se dispararon los precios del pan, causando hambre y protestas. El descontento de la burguesía. Aunque los burgueses eran ricos, no tenían poder político y exigían cambios, exigían mejoras. 5. Las ideas ilustradas. Los filósofos como Rousseau y Montesquieu promovieron la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. Como desencadenante de todo esto tenemos que en 1789 el tercer estado exigió más representantes en los estados generales y tras ser ignorado formaron la Asamblea Nacional. En la crisis explotó con la toma de la Bastilla, que fue el 14 de julio de 1789, marcando así el inicio de la Revolución. La Revolución Francesa cambió la historia y acabó con el absolutismo y sentó las bases de la democracia moderna, la que conocemos actualmente. Las consecuencias de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó el fin del sistema feudal y la monarquía en Francia. La abolición de los privilegios de la nobleza y el clero.
instaurando sistemas basados en la igualdad ante la ley, de derecho de todos los ciudadanos, libertad e igualdad. Ascenso de Napoleón Bonaparte y estableció un régimen autoritario, consolidó algunos logros de la revolución. La Revolución Francesa inspiró movimientos revolucionarios en Europa y América Latina, contribuyendo a la caída de otros gobiernos absolutistas, cambios sociales y culturales y difusión de nuevas ideas políticas. Principales eventos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un proceso histórico que transformó la política, la sociedad y la economía en Francia entre 1789 y 1799. Ya. Uno de los más importantes sucesos fue el juramento de la pista de tenis del 20 de junio de 1789. Los representantes del tercer estado se comprometieron a no separarse hasta haber dotado a Francia de una constitución. Ya. El asalto de Bastilla del 14 de julio de 1789. La toma de Bastilla fue uno de los acontecimientos más importantes de Francia. Aunque la fortaleza medieval solo albergaba a 7 prisioneros, su caída simbolizó el fin del antiguo régimen y el comienzo de la Revolución Francesa. Ya. Ahora, la abolición del feudalismo. Del 4 de agosto de 1789. La Asamblea Constituyente abolió el sistema feudal y el privilegio de la nobleza y los cleros. Ya, Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano del 26 de agosto de 1789. La Asamblea publicó esta Carta Magna de Libertades Humanas que contenía los principios de la inspiración de la Revolución Francesa, establecía los principios de igualdad, libertad y fraternidad que se convirtieron en la base de la democracia moderna. Constaba de 17 artículos que establecían los derechos libertados fundamentales de los ciudadanos, aunque esta no incluía a mujeres. Ya, Marcha de las Mujeres sobre Versalles. Ya, 5 de octubre de 1789. Una multitud de mujeres marchó desde París hasta el Palacio de Versalles exigiendo que el rey viviera entre el pueblo, como un simbolismo de que no sabía lo que sucedía en el pueblo en ese entonces, ¿verdad? El reinado del terror, una de las partes más importantes y más o menos en lo que se basa que quisieron dejar los franceses, fue del 5 de septiembre de 1793 al 28 de julio de 1784. Un periodo de violencia que representó un periodo de violencia en el que se estima que se ejecutaron a más de 17,000 personas. El reinado del terror fue un periodo de represión política durante la Revolución Francesa, que se constaba, y bueno, sus características son ejecuciones en masa, incluyendo la guillotina, arrestos y juicios sumarios, represión política y eliminación de opositores a la monarquía, y una estimación de 16,000 a 40,000 muertes entre los parisinos y las clases populares. Ahora, el golpe del 18 Brumario, que fue por parte de Napoleón Bonaparte el 9 y 10 de noviembre de 1799. Constaba de un golpe de Estado que ocurrió el 9 de noviembre en 1799 en Francia, liberado por Napoleón Bonaparte, que marcó el fin de la Revolución Francesa y el comienzo del consulado, sentando las bases del poder para Napoleón como el cónsul y también como el nuevo emperador de Francia. Y también hubo las guerras revolucionarias francesas, del 20 de abril de 1792 al 25 de marzo de 1802, un conflicto militar que enfrentó a la República con las monarquías europeas, ya que Napoleón Bonaparte no solo buscaba el acceso a Francia, sino también al resto de Europa. Muchas gracias. Personajes de la Revolución Francesa. Una vez analizada la Revolución Francesa, conozcamos a los protagonistas más destacados de este trascendental acontecimiento histórico y el papel que desempeñaron.
dentro de la realeza, oponiéndose a las ideas liberales y aferrados a la concepción absolutista del poder, encontramos a Luis XVI, rey de Francia y Navarra entre los años 1774 y 1791. Se casó en 1770 con María Antonieta de Austria. Debido, convocaron a los Estados Generales ante la presión popular. Durante su reinado, el tercer estado se separó de los Estados Generales, formando la Asamblea Nacional. Fue ejecutado el 21 de enero de 1793. María Antonieta, reina de Francia, esposa de Luis XVI, en julio de 1785, protagonizó el conocido escándalo del collar, donde se le reclamó el pago de un collar de diamantes. Fue encarcelada y condenada a muerte por alta traición el 16 de octubre de 1793. Conde de Artois Charles Felipe, hermano menor de Luis XVI, máximo exponente de la contrarrevolución, tuvo que exiliarse a Gran Bretaña. Después de la revolución asumió el reinado de Francia. Fue el último rey de la dinastía. En el sector revolucionario se destacaron Maximilien Robespierre. Estudió leyes y fue admitido en el Tribunal de Arras en 1771. Representó el tercer estado en los Estados Generales. Fundó el Club de los Jacobinos, implementado el gobierno del terror. Murió ejecutado en 1794. Jorge Jarsquet Denton. Estudió Derecho en Reims en 1790. Fundó el Club de los Cordeliers. Fue elegido el presidente. Tuvo que exiliarse a Inglaterra y regresó en 1791. Fue guillotado en 1794. James-Paul Marthe, científico, periodista y político. Integró el Club de los Jacobinos, publicó artículos atacando a los poderosos como el amigo del pueblo. Se opuso al absolutismo monárquico. Fue asesinado por la aristocracia girondina. Emmanuel Joseph Sieyès, representante del tercer estado, estaba a favor de la Constitución y votó a favor de la muerte de Luis XVI. Era eclesiástico de ideas liberales, no fue víctima de la revolución, pero sufrió el exilio. Jean-Marie Roland. Revolución girondina. Antes de morir expresó a libertad cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Defendió a su esposo cuando fue acusado y al enterarse de la ejecución de su esposa se suicidó. Jacques René Albert fue miembro del Club de los Cordiers a partir de 1791. Ideas antimonárquicas y anticlericales. Fue uno de los ideólogos del terror. Murió en la guillotina, al igual que su esposa María Francoise. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la Revolución y su conclusión. La Revolución Francesa sin duda es un punto de inflexión en la historia mundial, ya que ha transformado no solo Francia, sino también muchas naciones. Impacto antes versus ahora. Antes de la Revolución Francesa, Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta, donde el rey tenía todo el poder. Y la sociedad estaba dividida en 3 estados completamente desiguales: el clero,
la nobleza y el tercer estado, que estaba conformado por campesinos, trabajadores y burgueses. La desigualdad social, la crisis económica y el abuso de poder fueron puntos clave para que el pueblo se levantara y comenzara la revolución. Después de esta, se abolió la monarquía y se proclamó una república, estableciendo principios como la igualdad, la fraternidad y la libertad. Se eliminaron los privilegios a la nobleza y a la iglesia y se promovieron los derechos del ser humano y crearon bases para la monarquía, para la democracia moderna. Impacto en la actualidad. Democracia y derechos humanos. La Revolución Francesa inspiró movimientos en todo el mundo, impulsando su lucha por un mundo más libre. Separación de poderes. La separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial ha sido una marca base para la democracia y se ha usado en las constituciones modernas. Fin del absolutismo. Aunque algunas monarquías aún existen, la mayoría han adoptado un sistema más constitucional, con parlamentos democráticos. Influencia en revoluciones posteriores. Sirvió de modelo para otros movimientos revolucionarios, como la independencia de América Latina y la Revolución Rusa. Como conclusión, tenemos que la Revolución Francesa no solo cambió la historia al derrocar un sistema injusto y sentar las bases para la democracia actual, sino que también fue un proceso violento y complejo. Su legado sigue vivo en la historia y nos recuerda que la lucha por los derechos humanos y la injusticia social. Sin duda, es un recordatorio de que el poder del pueblo para transformar la sociedad y construir un futuro más equitativo. Muchas gracias.